Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Qué os parece si abrimos nuestras Biblias por el capítulo 5 de Segunda de Reyes? Segunda de Reyes 5. Hay un best-seller en este capítulo que quisiera tomar para resaltar algunas verdades de la palabra del Señor que nos mejorarán y que pueden salvar la vida a alguien. Dice así la palabra de Dios. Naamán. Pocas veces un capítulo de las Escrituras empieza con un nombre propio, muy pocas veces, pero el comenzar ya es autoritativo. Fijaros, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, y este es el mensaje, pero leproso. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora, ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con un carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tú y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí que yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? Alguna cosa grande, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio. Amén. Amén. La palabra del Señor. Naamán era este hombre valeroso en extremo,
pero leproso. ¿Cómo empezar? Empezaremos diciendo que es tan importante esta lectura como para que, o esta historia, mejor dicho, como para que el libro de los Reyes detenga el fluir de su agua, una agua llena de coronas de reyes, una agua llena de oros, una agua llena de historias de Israel, para en el capítulo 5 de Segunda de Reyes salga la historia de un sirio leproso. No tiene nada que ver con lo que Dios estaba contando, pero parece ser que el Señor de alguna manera interrumpe la historia de los reyes para hablar de un hombre o de un caso que es tan importante para Dios que este caso ha llegado hasta miles de años después, para que usted y yo lo sepamos. Este hombre era un general de Siria, una de las naciones bélicas más importantes de la antigüedad, una nación la cual no se le resistía a ningún reino. De hecho, tenía apabullado a todos los pueblos de aquellas tierras. Esa nación era Siria. La Biblia nos cuenta que este Naamán era un general del ejército de Siria y era un varón grande delante de su Señor, porque por medio de Naamán el Señor había dado batallas, victorias a Siria, y el rey lo tenía en muy alta estima. Pero recalca la Escritura que era leproso. Y aquí quiero detenerme un momento. Para el rey de Siria, Naamán era muy valioso porque le daba victorias. Y no le importaba lo que tuviera por dentro mientras siguiera dando victorias. Eso solo sucede, y entended esto, lo que digo ahora es muy importante, eso solo sucede en Siria. En Siria solo es importante la victoria. En Israel es más importante la lepra. Voy a volverlo a repetir porque este es el tema. En Siria solo es importante ganar. En Israel la lepra es más importante. El rey lo veía por fuera, seguía dándole victorias, así no le importaba lo que ese general tuviera por dentro. Y así es el gobierno desgraciado, y con todas las letras y en mayúsculas, de este tiempo, en lo que estamos viviendo como el siglo XXI, de un evangelismo mundial fraudulento. Amén. Es un sistema sirio y babilonio que solo importa la victoria. Amén. Así es. Solo importa tener victorias, solo importa llenar iglesias, solo importa tener buenas ofrendas. Es un sistema sirio. Porque en Israel no importan las victorias, importa la lepra. La lepra es importante. El interés humano de este rey provocaba de tener cerca a su general, a pesar de tener lepra, porque seguía siendo valeroso para dar victorias al pueblo de Siria. Es por eso que en este tiempo gobiernan, no en todas las iglesias, pero sí en muchas iglesias, hombres que saben, conocen cómo dar victorias a la iglesia, y no le importa a nadie que sean leprosos. A nadie le importa que vivan pecando. La práctica de pecado hoy es un pecado asumido en las iglesias. Totalmente asumido, hermanos. El ganarse la vida fraudulentamente es un pecado asumido por todos. El vivir de patada es un pecado asumido por todos.
El no pagar la luz y tener enganchada la electricidad es un pecado asumido por muchas iglesias y predicadores que están predicando, y los que están en el coro, y los que están de diáconos, y todo esto es porque lo único que les importa realmente es tener victoria. La lepra no pesa en Siria. Y el rey de Siria no le importa tener un leproso al lado a riesgo de contaminarse, porque ese leproso sabe ganar. ¿Estáis aquí? Y mientras sepa ganar, Siria avanza. Y mientras sepa blandir la espada, tranquilos. Pero aunque se llene la capa de medallas, ninguna de esas es tan grande como para taparle la lepra. ¡Aleluya! Quiero hablarte de ti, señor general o doña generala. De ti que has sabido cómo conducirte en esta vida, que comes cada día y tienes plato para tu casa, y que muchas veces te jactas porque tú eres el que lo ganas. Vas de victoria en victoria, y aunque muchos han quedado rezagados, tú sigues en la vida conquistando, pero eres leproso. Y ese pero tiene que pesarte más que las victorias. Amén. Ese pero tiene que hacerte más daño que todo lo que has podido alcanzar en tu vida. Amén. Señor general, me cuadro ante usted, porque has sido un campeón. Porque mientras otros no tienen trabajo, usted lo tiene. Porque va a llegar a fin de mes y lo tiene todo calculado. Porque tiene el pecho lleno de medallas de las conquistas que ha hecho. Porque sabe cómo tratar, ha sabido cómo criar, ha sabido cómo hacer. Pero cuando se quita la capa en su casa, ¿qué? Leproso. 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 El principal problema del cristiano no es el diablo. Quiero que estéis muy atentos ahora. El principal problema que tiene usted no es el diablo. Voy a decir más, esto es muy alto. El enemigo, el diablo, ha querido que usted se crea que el principal enemigo que tiene usted es él. Porque de esa manera él diseña, trata juguetitos para que usted se entretenga con sus oraciones. De esta manera usted está pegando al aire como aquel que cree que está alcanzando victorias para Dios cuando no está haciendo nada. El enemigo ha sabido diseñarse a él mismo para que usted crea que su principal problema es Satanás. Miren, hermanos, Satanás está vencido. Amén. Voy a repetirlo. Satanás está vencido. Amén. Cristo lo derrotó. Amén. Pero Satán tiene un enemigo, mejor dicho, un íntimo amigo de él, muy cerca nuestro, en nuestra carne. La lepra, el pecado. Y mientras los grupos de intercesión mundiales están intentando parar al anticristo, pero viven en pecado, Satanás se está riendo de esas iglesias. Mientras no se apartan para Dios, mientras ellos creen que están haciendo guerra espiritual. ¿De qué queréis guerra espiritual? Voy a hablar de lo que la Biblia habla de que es guerra espiritual. La guerra espiritual es esta: si tu ojo te es ocasión de caer, arráncate. Eso es guerra espiritual. Muy bien. Eso es guerra espiritual. Y no estoy diciendo que no tenemos que luchar contra el diablo, no estoy hablando de esto.
tenemos que luchar contra el diablo, y esta es una tarde de la que se tiene que luchar contra el diablo. Pero el diablo, la pregunta que te hago, ¿te la has encontrado alguna vez? Porque yo lo busco, para romper los morros. Y no le tengo absolutamente ningún miedo. Ninguno. Tengo mucho miedo de mí. Mucho miedo de mis pasiones, de mis opiniones, mucho miedo de mis argumentos, mucho miedo de mí. El principal enemigo que usted tiene es usted mismo. Escuchad bien. La oposición, esto es muy alto, la oposición al reino davídico no fue un gigante de 3,5 metros. Que aunque todo el mundo se dirija hacia Goliat, un filisteo de 3,5 metros, con lanza, espada y cabalina, esa es la oposición al reino de David. En ninguna manera. Con una pedrada se lo carga. La oposición al reino davídico es el que está sentado en el trono. Muy bueno. Así es. ¡Wow! Impresionante. Voy a repetirlo. La oposición al reino davídico no es Goliat de Gat, hermanos. La oposición al reino davídico es el que está sentado en el trono, que es rey de Israel, pero es más traidor que un filisteo. Aleluya. La oposición al reino de Cristo en mí no es Satanás, que sí, también, pero el agente más importante es este: la carne. Lepra en nuestra carne. ¿No os dais cuenta que es cuando aparece? Mirad, el filisteo nunca apareció antes hasta que Saúl peca. ¿No os dais cuenta que estos hombres de Israel han sido siempre valerosos, pero nadie sale en contra de Goliat? ¿Por qué? Es bien fácil. Porque una casa dividida en sí misma no prevalece. Tenían el mismo espíritu el que estaba sentado en el trono siendo rey de Israel y el filisteo que amenazaba a Israel. Uno lo amenazaba con voces, el otro lo amenazaba olvidando al Dios de Israel. Hoy en día nos hemos equivocado de tal forma de que nos creemos que nuestros enemigos solamente son los demonios. Nuestros enemigos son los falsos que se sientan en los tronos del pueblo. Esos son nuestros enemigos. Es por eso que por más medallas que se ponga Naamán, por más triunfos que alcance, por más victorias que dé a su pueblo, Naamán es leproso. Y no sé si usted llegó a triunfar, pero está triunfando, está sobreviviendo. Sobrevivir en esta vida ya es un triunfo, ¿verdad? Dese cuenta que usted es leproso. Leproso. La valentía de los hombres en este tiempo no se cuenta por lo bien que blanden la espada. La valentía en este tiempo se cuenta por cómo se enfrentan a la lepra. Voy a repetir esta frase. La valentía de los hombres en este tiempo no se cuenta en cómo y cómo de bien blanden la espada, ni cuántas cabezas de gigantes han cortado. La valentía en este tiempo se esgrime, se mide, se cuenta en cómo se enfrentan a la lepra. ¿Cómo estás enfrentando tu lepra? ¿Cómo estás enfrentando tu pecado? Me da igual los años que lleves como Naamán de general. No importa. Eres leproso. Y seré o serás valiente en la medida en que te enfrentes a la lepra. Nunca Naamán se enfrentó a un enemigo tan peligroso como el que le estaba comiendo su carne. Era capaz de matar a todos, pero no era capaz de matar la lepra, hermanos. Oh, ¿estáis entendiendo el mensaje? Ganaba todas las batallas, pero estaba perdiendo la batalla de la vida. Y usted se esfuerza en trabajar, se esfuerza en ir de vacaciones, se esfuerza en esto, pero ¿y la lepra? ¿Y la lepra?
Es tiempo de no matar con lepra a los enemigos o a los amigos. Es tiempo de que los que creemos en Él entendamos que nos enfrentamos a un enemigo que tiene un agente en nuestro cuerpo. Nos enfrentamos al pecado. ¿Has visto tú a Satanás? Yo no, pero el pecado lo veo cada día. Te lo planta Dios delante para que te enfrentes a Él. En cada esquina, cada segundo, cada momento. Su enemigo, hermano mío, es el pecado. Es el pecado. Sí, ganaba todas las batallas, pero estaba perdiendo las batallas celestiales. Más banderas conquistaba Naamán. Ponía banderas en los lugares donde Siria conquistaba, pero la lepra iba poniendo banderas en su cuerpo. En su cuerpo. ¿Me dejáis que sea sincero? Aquí hay gente que es leprosa y viene a la iglesia. Y ahora hablando de verdad, leproso, gente que viene disfrazada aquí y que pretende de que no veamos su lepra con su disfraz de general y veamos que está triunfando y está viniendo y bueno, tiene una vida y él sabe orar y sabe hacer y sabe. Leproso, no quiere que se vea su lepra. Gente que está practicando el pecado y viene a la iglesia. Esto está ocurriendo en la iglesia del camino. Gente que no es sincera. Esto está ocurriendo en la iglesia del camino. En las batallas de Siria nadie le quitaba la vida. Pero qué tontería, ¿verdad? Si la noticia de que Naamán era leproso llegaba a la otra parte del flanco, a los enemigos de Siria, dirían, bueno, aunque no lo matemos, no importa, ya está muerto. ¿Entendéis? ¿Entendéis lo que estoy hablando? ¿Qué importa de que ores con fervor en contra del enemigo? Dirá, no pasa nada, tranquilo, aunque ore, no importa, ya está muerto. Porque solo se enfrenta a mí, no al pecado. Solo se enfrenta a mí, no al pecado. Pecado es desobediencia. Pecado es romper la ley del Señor. Pecado es vivir como te da la gana a ti. Pecado es no someterte a la voluntad del Señor. Pecado. Lepra. Pecado. Es cuestión de tiempo de que Naamán muera. Es cuestión de tiempo. Sin embargo, en este sencillo sentir de la palabra del Señor, este hombre valeroso en extremo, que nadie habla así la Biblia, no hay otra, no habla así ni de David, no habla así ni de los valientes de David. Valeroso en extremo es un hombre impresionante, hermanos, más que Rocky, Batman y Superman juntos. Impresionante. Este era Naamán, pero leproso. Pero nos cuenta la Escritura que de las incursiones de los sirios en Israel, habían conquistado tierras, habían matado a gente, pero de entre esas incursiones se habían llevado una muchacha, una niña. Esa muchacha se la habían llevado y esa muchacha llegó a ser la sirvienta de la mujer de Naamán. Miren, si hacía algo, y ahora quiero que escuchen bien porque es muy sencillo lo que voy a explicar y vamos a terminar muy rápido. Si hacía algo un leproso cuando se le determinaba lepra, la vida de un leproso era impresionante. En Israel era imposible porque se iban a un valle y Dios, por medio de su palabra, dice que se tienen que segregar los leprosos. El sacerdote contemplaba, fijaros el trabajo del sacerdote, qué trabajo, dictaminar cuando alguien tiene lepra. Quien tenga oídos para oír, oiga. Si usted es sacerdote, tiene que esgrimir su casa, chequear su casa, mirar por las paredes. Eso hacía un sacerdote, mirar por las paredes a ver si había motitas blancas de lepra, porque eso contaminaba las personas de esa casa, los hijos, los nietos. Eso hacía un sacerdote. Pero en Siria, leprosos. Lo que hacía un leproso, bueno, Naamán era leproso y seguía con su vida, y él seguía ministrando y haciendo y cortando y matando y conquistando.
Pero lo que hacía un leproso siempre cuando tenía lepra y la lepra ya era avanzada era algo que se hacía constantemente. Quitaba todos los espejos de la casa. Porque los espejos estaban informando de lo que eras. Y a veces Naamán se quitaba la capa y si no tenía un espejo delante no se podía mirar a él mismo. Y no quería saber hasta dónde estaba llegando la supuración de la enfermedad. Por eso quitaba los espejos. Los leprosos quitan los espejos. Pero lo que no sabía Naamán es que de Israel aquellos hombres en verdad no trajeron una muchacha, trajeron un espejo. Aleluya. Aleluya. Amén. Y la muchacha cuando entra en casa piensa, no hay espejos en esta casa, qué raro. Y soy sirvienta de uno de los hombres más importantes de la corte de Siria. Qué raro, este hombre huele un poco mal. Y se puso a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar y a limpiar, hasta que llegó a limpiar al amo. Aleluya. Y cuando aquella muchacha lo contempla un día, ve, madre mía, pero ¿cómo es posible que este esté aquí siendo general? Escucha, esto solo pasa en Siria. Porque en Israel los leprosos están en el valle. Muy bien. Aleluya. Y el sistema de Siria provoca de que los leprosos estén en el púlpito. Pero en Israel estarían expulsados de la iglesia. Santo. Y los babilonios que dominan en este tiempo permiten que los leprosos canten alabanzas. En Israel estarían en el valle de los leprosos, con cascabeles, con ropas harapientas, gritando soy leproso. No, aquí se mofan de todo, se pasean como que no tuvieran ninguna enfermedad. Pero aquella niña, arrancada del seno materno de Israel y de sus padres, se la llevan a Siria. Y aunque se la llevan a Siria, es criada allí en medio de la casa de Naamán el leproso, llevándosela a Siria. No pudieron arrancar de ella a Israel. Aleluya. No pudieron. Aunque vivió en Siria, era hebrea. Aleluya. Porque en Siria se puede hacer de todo. Pero aquí estoy yo, que soy hebrea. Y le dice a la mujer de Naamán, si el amo le pidiera al profeta que está en Samaria Aleluya. un espejo que denunció y trajo solución. Qué bien. Un espejo que denuncia y que trae solución. La llevaron cautiva, pero no pudieron arrancar a Israel de ella. Hermanos, hago un llamado a todos vosotros, sin excepción, a los que os movéis en esferas del evangelismo, a los que conocéis otras iglesias, a los que estáis en otras iglesias, por favor, si os han intentado arrancar a Israel del corazón, no lo permitáis. Seáis espejos que denuncien la lepra de los generales. Y si ese general soy yo, decídmelo, por favor. Porque yo necesito saber si estoy muriéndome. Una generación que puesta en medio de esta Babilonia evangélica pueda denunciar y dar solución a la lepra. ¿Entendéis lo que digo? No os podéis sentar con pastores leprosos y no decirles lo que tienen. No podéis hacerlo porque sois culpables de lepra como ellos. Porque la lepra se os pegará, como le pasó a Giezi, y esto no lo tocaré, pero Giezi, cuando era el siervo de Eliseo, Eliseo no aceptó el soborno ni la paga de haber limpiado la lepra, pero Giezi fue detrás de Naamán y cogió el dinero de Naamán, se le pegó la lepra que Naamán soltó. Y si usted no denuncia la lepra, se le va a pegar a usted. Usted no puede sentarse con gente que tiene lepra y no decírselo.
Porque el amor se basa... ¿Cómo? Es bien fácil, hermanos. Fijaros esta niña. Esta niña fue arrancada, imaginaros estas niñas, arrancada del seno materno. Creció en esa casa y en ese momento, si hubiera tenido rencor en el corazón, le era muy fácil. ¿Sabes qué? No le digo que tiene lepra ni le digo la solución, así se muere. ¿Lo pidáis? ¿Estáis aquí? Voy a repetirlo. Si no le digo que tiene lepra a la palma, pero no guardó rencor, era limpia y tuvo que decirle dónde estaba la solución a su problema. Aleluya. ¿Podrá alguien de aquí hoy tener esa capacidad de sentarse con gente sin que sea una acusación de apóstol? Sin que sea una discusión doctrinal, decirle: he visto mota blanca en tu carne, ten cuidado con esto, hay solución, ves al Jordán. Ves al Jordán. Ves al Jordán. El problema del leproso es un espejo en casa. Sin espejos, el leproso no tiene problema. Simulará una sanidad que no tiene. Un leproso sin espejos puede simular que no es leproso, pero cuando se pone un espejo en una casa, hay problemas. Levántese usted en su casa como un espejo que denuncie, como un espejo que puesto ahí declare dónde está el problema, y que aquellos que quieran disfrazarse de general, cuando se quiten las ropas, usted esté aquí para reflejar lo que realmente son en realidad. En Siria, los limpios son sirvientes de los leprosos, y esto está pasando hoy día. Voy a terminar. Un poquito de música que termino. Si la niña calla, es entonces que no hubiera habido solución para Naamán. El callar el pecado es pecado. El callar el pecado es pecado. El no hablar acerca de las faltas, el no hablar acerca del pecado. Es una tendencia de que hoy en las iglesias no se habla acerca de esto. Cuando la restauración de los hermanos y el amor de 1 Corintios 13 es este: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Hablar con amor acerca del pecado ajeno. No criticar el pecado, sino decirle lo que está pasando. Perdón, no criticar al pecador, sino hablarle para la restauración. Amén. Para la restauración. A veces decir un hermano: te veo descuidado, aunque se enfade contigo, pero en casa pensará, meditará, dirá: ¿por qué me ha dicho esto? ¿Qué está pasando en mí? Se examinará. Se examinará. Más que nunca necesitamos que nos restauremos los unos a los otros. En eso se basa el amor. Estoy predicando de puro amor. De puro amor. Entended de que esto debe ser así. Es así. Es por eso que esa niña era el espejo que trajeron a la casa de Naamán. Un espejo te devuelve la información. ¿Sí? La palabra se llama a sí misma espejo. Un espejo te devuelve la información. Eso significa de que cuando alguien se pone delante de un espejo, el espejo refleja fielmente lo que recibe. No se enfade con el espejo. El espejo no dirá más de lo que ha recibido. ¿Saben ustedes cómo
A veces, y dejadme que diga esto, hay iglesias en que se rompen los espejos para que digan cosas que no. Porque hay quien rompe la palabra para no estar delante de ella. Y quien la transforma, la mutila, la coge, la rompe para no ponerse delante de ella, porque lo que está recibiendo es algo que le ofende. Pero eres tú. El espejo habla verdad. No puede mentir. ¿Cómo es que hay gente que cuando se le aplica la palabra se enfada con la palabra? Enfádate contigo misma. Voy a poner un ejemplo bien fácil. Hermana, el espejo te dice lo gorda que estás. No te miente. No te enfades con el espejo. Adelgaza. Hay para muchos que es una tortura ponerse delante del espejo porque no se quieren ver. Pero no te miente. Refleja lo que recibe. Otra vez. Refleja lo que recibe. ¿Saben cómo se llama yo en hebreo? Esta es buena. Yo en hebreo es esta palabra, ani. Ani. Esa es la palabra yo. Y si yo me pongo aquí yo delante de un espejo, ¿saben que se refleja? En vez de ani, ina. ¿Y saben qué significa ina en hebreo? Nada. Cuando me pongo delante del espejo, el espejo no miente. Eres nada. Gloria tenga su nombre. No te rebeles con el espejo. Enfádate con la lepra. Señor. Nada. Soy nada. Absolutamente nada. Cero patatero. Vino usted a este lugar. No es casualidad esta tarde, tan rara, pero va a ser efectiva. Una tarde extraña, donde ha habido lucha espiritual aquí dentro. Pero usted vino a este lugar a buscar un mensaje. Vino a este lugar a encontrarse con la voz de Dios. Se encontró con un espejo. Tiene un problema. Está triunfando, pero es leproso. Pero aquí hay un espejo. Y no te está diciendo que vayas al Jordán. Te está diciendo que hay una sangre más efectiva para cambiar la llaga de tu lepra en la piel de un niño pequeño. Si rogases al profeta, hermano, si rogases al profeta, si rogases de todo corazón a Dios, Él es capaz. Me encanta Eliseo, Eliseo es genial. ¿Por qué? Porque, ¿os imagináis la caravana de Naamán? ¿Os imagináis la caravana de un rey sirio que va a una tierra que ya está conquistada? ¿Os imagináis, de un general, sirio, que va a una tierra, carros, caballos, impresionantes, ropas casi reales de general? Y le llega a Eliseo haciendo, yo que sé, una olla, potaje, ¿vale? Haciendo potaje Eliseo, y en ese momento le llega la noticia. ¿Qué pasa? Que ha venido el general de Siria a verte, aquel que el rey te envió la carta, aquel que dijo que tenía lepra y que la niña le dijo que aquí en Samaria había un profeta y que ese profeta eres tú. ¡Ah, sí! Vale, dile que no cal que entre en mi casa. Que no se piense que esto es Siria. Vale. Esto es Siria. Que no venga a mi casa. Que vaya al Jordán y lo obedezca. Que se zambulle 7 veces y Dios tendrá misericordia. Amén. Así es. Por fe, hermanos. Así es. No lo dejó entrar en casa. Porque no tiene que haber tanta complacencia, con los leprosos bien lejos. Primero que obedezcan y luego invítalos a cenar. Que se limpien y luego entren en casa. Claro.
claro, cuando sale Giezi, general, sí, cuando entra, no, que no vas a entrar. ¿Cómo que no voy a entrar? Que no, que me ha dicho que te vayas al Jordán a zambullirte. ¿Qué? ¿Entendéis el enfado del general? A un profeta que vive en una choza, a mí que soy el general más grande, valeroso, le quito la cabeza, hermanos. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores esas aguas que cualquier agua que hay en Israel. Pero los criados, Señor, si te hubiera pedido algo difícil, no lo hubieras hecho. Ves al Jordán. Y Eliseo obedece. A Eliseo no le sanó el Jordán, le sanó la obediencia. Perdón, a Naamán no le sanó el Jordán, le sanó la obediencia. No son trucos de magia. Yo hubiera podido decir, súbete a un árbol y baja y serás sano. No era importante el Jordán, lo importante era obedecer. No es importante los trucos, los artilegios que uses. Ahora vamos a hacer esto en la iglesia, ahora vamos a hacer lo otro en la iglesia. Y solo hay fórmulas para hacer cosas copiadas del mundo, para que los jóvenes se conviertan. Déjate estar, mándales y que obedezcan. Así se van a sanar. Va al Jordán, se zambulle 7 veces. La carne le queda totalmente limpia. Impresionante. Cuando Naamán contempla que ha sido sano, quiere agradecer a Eliseo con presentes lo que ha hecho por él. Pero Eliseo le dice, no hace falta, yo no quiero nada de ti. Y Naamán le dice así, Señor profeta, por favor, ¿me puedo llevar un poco de tierra de esta Israel para mi casa? ¿Entendéis? ¿Entendéis? Y Eliseo, haz lo que quieras. Y Naamán se llevó capazos de tierra de Israel para postrarse ante el Dios de Israel en la tierra que cogió de Israel en Siria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Otra oportunidad, cogió la tierra de Israel, se la llevó para Siria, para postrarse en Israel mientras estuviera en Siria. Aplicación. Tiempo atrás de Israel se llevaron una niña que era un espejo. Si Naamán hubiera roto el espejo que era la niña, no se lleva la tierra. Amén. Si rompes esta, no hay tierra. Amén. Como rompas el espejo, no hay cielo. Pero como obedezcas, llévate la tierra a casa. Porque la tierra nos espera, los cielos nuevos y la tierra nueva, para gloria de su nombre. Somos esclavos de aquello que nos vence. Así es, esclavos de aquello que nos vence. Póngase en esta tarde delante del espejo. Escrito está en la palabra. Examinaos pues a vosotros mismos si estáis en la fe. Vamos a cerrar los ojos. Padre eterno, Dios de gloria,